¿Qué pasaría si te dijera que muchas de las cosas que hoy te roban la paz no siempre vienen de afuera, sino de todo lo que ha estado ocurriendo en silencio dentro de ti? Porque a veces no es el problema lo que más pesa, sino la forma en que lo estás cargando. A veces no es la tormenta lo que más agota, sino el hecho de llevarla solo por dentro. Y quizá por eso, aunque sonríes, aunque sigues adelante, aunque cumples con todo, hay una parte de tu alma que sigue cansada, una parte de tu mente que no logra apagarse, una parte de tu corazón que no encuentra dónde reposar. Escribe en los comentarios una frase de fe que abra tu corazón a esta palabra: Jesús, gobierna mi interior con tu paz. Si este mensaje toca tu vida, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Número 1. La paz que el mundo no puede darte. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira qué poderosa es esta palabra de Jesús, porque no está diciendo simplemente que algún día encontrarás paz, ni que la paz llegará cuando todo se acomode. Él dice algo mucho más profundo: mi paz os doy. Es decir, la paz verdadera no nace de tu esfuerzo, no se construye a base de voluntad, no se compra, no se improvisa. La paz que realmente sostiene el alma viene de Cristo mismo. Y eso cambia todo, porque entonces ya no estamos hablando de una emoción momentánea, sino de una herencia espiritual, de un regalo santo, de algo que sale del corazón de Jesús y llega al corazón del que cree. Y fíjate en esto, Jesús no dice una paz como si hablara de algo genérico o distante. Él dice mi paz. Es una paz que tiene su propia naturaleza, firme cuando todo tiembla, limpia cuando la mente está saturada, profunda cuando por fuera hay ruido. La paz de Cristo no se parece a esa sensación breve que dura solo mientras todo sale bien. No, la paz de Jesús puede habitar incluso en medio de preguntas sin respuesta. Puede sostenerte cuando todavía no entiendes el proceso. Puede abrazarte cuando aún no ves la salida. Porque esta paz no depende de que el exterior esté resuelto, sino de que el interior haya recibido algo del cielo. Por eso Jesús también marca una diferencia que no podemos pasar por alto. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo también promete paz, pero la ofrece de manera frágil, superficial y condicionada. Te dice que tendrás paz si logras controlar todo, si nadie te falla, si el dinero alcanza, si el futuro parece seguro, si tu entorno deja de moverse. Pero esa clase de paz se rompe muy rápido, porque está colgada de circunstancias cambiantes. La paz del mundo depende de lo que pasa afuera. La paz de Cristo brota de una fuente interior. El mundo muchas veces no sana el alma, solo la distrae. La entretiene, la anestesia, la llena de ruido para que no escuche su propio cansancio. Pero Jesús no viene a adormecer tu dolor. Jesús viene a restaurarte desde adentro. ¿Cuántas personas sonríen por fuera y por dentro viven con el corazón turbado? Y eso fue justamente lo que Jesús nombró con tanta ternura y tanta autoridad. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermoso es esto, porque Cristo no ignora la batalla interior. Él sabe lo que es una mente agotada, un pecho apretado, una noche larga, un pensamiento que da vueltas una y otra vez. A veces la turbación no grita, pero desgasta, se mete en el sueño, en la respiración, en la manera de reaccionar, en esa sensación constante de que algo malo podría pasar. Y el miedo hace exactamente eso, le roba espacio a la paz. Miedo a perder, miedo a no poder, miedo a volver a ser herido, miedo a que todo se rompa si dejas de sostenerlo con tus propias manos. Pero Jesús no le habla a ese miedo para avergonzarte. No te dice, eres débil, te dice, no tengas miedo. Es la voz del que cubre, del que guarda, del que se para por encima de la tormenta interior y le recuerda al alma que no está sola.
Por eso Juan 14:1 también resuena con tanta fuerza. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz empieza cuando el corazón vuelve a poner su peso en Cristo. Porque muchas veces el problema no es solo lo que estamos viviendo, sino alrededor de qué está girando nuestra mente. Si el pensamiento gira todo el tiempo alrededor de la amenaza, de la pérdida, de la incertidumbre, el corazón se agita más. Pero Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está el secreto. La paz crece donde la mente aprende a permanecer en Dios. No basta desear paz. Hay que mirar hacia la fuente correcta. Hay que dejar de correr detrás de imitaciones. Hay que reconocer con honestidad dónde hemos estado buscando descanso, en el control, en la aprobación, en los resultados, en las personas, en las rutinas, en las distracciones. Y todo eso puede fallar. Pero Cristo no falla. Por eso la paz interior cristiana no es autoayuda espiritualizada. No se trata de repetirte frases bonitas para sentirte mejor. Se trata de vivir en relación con Jesús, de dejar que Él gobierne el corazón. Como dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gobernar significa ocupar el lugar de mando, el centro, la autoridad interior. Número 2. Ven a mí, el descanso que tu alma necesita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras de Jesús tienen algo profundamente humano y al mismo tiempo profundamente divino. Porque cuando uno las escucha con atención, se da cuenta de que Cristo no está hablando primero a los que tienen todo bajo control, ni a los que aparentan tener la vida resuelta. Él está hablando a los cansados, a los que sienten el peso, a los que han estado sosteniendo demasiado tiempo cosas que ya no saben cómo cargar. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces creemos que primero debemos estar bien para acercarnos a Dios. Pensamos que cuando logremos ordenarnos, cuando resolvamos nuestras luchas internas, entonces podremos venir a Él. Pero Jesús dice exactamente lo contrario. Dice: ven así como estás. Si estás cargado, ven. Si estás agotado, ven. Si tu alma ya no puede más, ese es precisamente el lugar donde su invitación cobra sentido. Hay un cansancio que no se quita con una buena noche de sueño, y tú lo sabes. Hay personas que duermen, pero no descansan. Se acuestan con la mente llena de pensamientos y se levantan con el mismo peso en el pecho. Es un cansancio del alma, un agotamiento que no está solo en el cuerpo, sino en lo profundo del interior. Es el peso de pensar demasiado, de sostener demasiado, de preocuparse demasiado. Es el esfuerzo constante de seguir funcionando por fuera, mientras por dentro algo se siente frágil. Y lo más difícil es que muchas veces ese cansancio no se ve. La persona sigue trabajando, sigue cumpliendo, sigue respondiendo a lo que la vida exige, pero por dentro el corazón está saturado. Jesús conoce ese tipo de cansancio, por eso no lo minimiza. No dice, no es para tanto. No dice, solo tienes que ser más fuerte. Él reconoce que hay almas cargadas, que hay personas caminando con pesos invisibles, culpa, miedo al futuro, expectativas imposibles, heridas que no terminan de cerrar, presiones internas que nadie más ve. Y entonces aparece su invitación, sencilla pero poderosa. Venid a mí. Fíjate en eso. El descanso no comienza en una técnica, no empieza en una estrategia mental ni en una pausa momentánea. Empieza acercándose a una persona. Empieza cuando el alma se mueve hacia Cristo. Y aquí hay algo muy importante. Jesús no invita a escapar de la vida. Él no dice que el descanso consiste en abandonar responsabilidades o ignorar la realidad. Lo que propone es algo mucho más profundo, un intercambio.
un cambio en la manera de cargar lo que ya llevas. Porque el problema, muchas veces, no es que tengamos responsabilidades. El problema es que intentamos sostenerlas solos. Y el alma no fue diseñada para eso. El ser humano no fue creado para ser su propio salvador, su propio sostén, su propia fuente de seguridad. Cuando tratamos de hacerlo, tarde o temprano el peso se vuelve demasiado grande. Por eso la Biblia también dice en el Salmo 55, «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará». No dice que la carga no existe, dice que hay un lugar donde puede ser depositada, y algo similar repite 1 de Pedro 5:7 cuando afirma, «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». ¡Qué frase tan poderosa! Él tiene cuidado de ti. Eso significa que tu vida no está sostenida solo por tu capacidad de resistir. Hay un Dios que se involucra, que sostiene, que recibe lo que el alma ya no puede manejar sola. Jesús continúa diciendo, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esto revela algo muy hermoso. El descanso que Cristo ofrece no es solo un momento emocional, es una nueva manera de vivir. Es aprender de Él, aprender su ritmo, aprender su mansedumbre, aprender a caminar sin la presión constante del afán y la autosuficiencia, porque el yugo de Cristo no aplasta al cansado, no exige desde la dureza, no impone cargas imposibles. Al contrario, es un yugo ligero porque se camina junto a Él. Sin embargo, hay una barrera silenciosa que muchas veces impide que las personas reciban ese descanso. Y no siempre es la carga, a veces es la resistencia a venir. El alma se acostumbra tanto al peso que ya no sabe soltarlo. Corre a muchas cosas buscando alivio, distracciones, trabajo excesivo, ruido constante, aprobación de otros, entretenimiento que llena horas pero no sana el interior. Se viene a todo, menos a Cristo, y sin darse cuenta, la fuente verdadera queda a un lado. Número 3. No cargues hoy el miedo de mañana. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba tocando uno de los problemas más silenciosos del corazón humano, la mente que vive atrapada en el futuro, porque muchas veces la ansiedad no aparece como una crisis visible, no siempre llega con lágrimas o con desesperación evidente. A veces aparece como una anticipación constante. La mente viaja hacia el mañana una y otra vez. Empieza a imaginar lo que podría salir mal. Ensaya conversaciones que todavía no existen. Se prepara para pérdidas que quizá nunca ocurran. Y mientras hace todo eso, el alma abandona el único lugar donde puede recibir la gracia de Dios, el presente. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces sufriste por algo que al final nunca pasó? ¿Cuántas veces tu mente creó escenarios difíciles y tu corazón los vivió como si ya fueran reales? El afán hace exactamente eso. Adelanta el sufrimiento. Hace que el alma cargue hoy con el peso emocional de un mañana que todavía no existe. Y lo curioso es que muchas veces la mente cree que está haciendo algo útil. Cree que si imagina todos los problemas posibles, estará mejor preparada. Pero la verdad es que esa preparación rara vez trae paz. Casi siempre trae agotamiento, porque el corazón humano no fue diseñado para vivir constantemente adelantado al futuro. Ahora bien, cuando Jesús dice que no debemos afanarnos por el mañana, no está prohibiendo la responsabilidad. No está diciendo que no pensemos en el futuro o que no planifiquemos con sabiduría. La Biblia nunca enseña una vida irresponsable. La diferencia es otra. Planificar puede ser un acto de sabiduría, pero afanarse es un desborde interior. La planificación organiza la vida. El afán esclaviza la mente.
El afán nace cuando intentamos controlar emocionalmente algo que en realidad solo pertenece a Dios. Queremos adelantarnos para no sentirnos vulnerables. Queremos asegurar lo que todavía no ha llegado, y sin darnos cuenta, el corazón comienza a vivir oprimido por un tiempo que aún no existe. Por eso Jesús añade una frase que es profundamente práctica: basta a cada día su propio mal. Es como si dijera, cada jornada ya trae su propia carga. Cada día tiene sus desafíos, sus decisiones, sus pequeñas batallas, y eso ya es suficiente. Cuando además agregas el peso imaginado del mañana, el alma se sobrecarga. Es como intentar cargar varias maletas de distintos viajes al mismo tiempo. El cuerpo no fue hecho para eso, y el alma tampoco. Dios diseñó nuestra vida espiritual con un principio muy claro: el peso exacto por jornada. Fíjate cómo aparece ese mismo principio en la oración que Jesús enseñó. Él dijo que debemos pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dijo el pan de toda la vida, no dijo el pan de todos los años futuros, dijo el pan de cada día. Porque así funciona la gracia de Dios. No llega como una reserva gigante para todos los mañanas posibles, llega como provisión diaria, como fuerza para hoy, como dirección para el paso que tienes delante. El afán intenta vivir muchos futuros al mismo tiempo, y por eso rompe el descanso interior. La paz empieza a recuperarse cuando la mente aprende a volver al presente, porque es aquí, en el hoy, donde Dios está actuando. Es hoy donde puedes obedecer. Es hoy donde puedes confiar. Es hoy donde puedes experimentar su provisión. El mañana, por ahora, es solo un terreno imaginado, pero el hoy es el lugar donde Dios está sosteniendo tu vida. Cuando la mente se queda atrapada en la posibilidad de escasez futura, deja de percibir la provisión presente, y ahí es donde la paz se debilita. Tal vez el acto más sencillo de fe es decirle al corazón algo como esto: hoy Dios sigue siendo suficiente, hoy su presencia sigue aquí, hoy su gracia sigue disponible. Volver al presente no es resignación, es fe práctica, es reconocer que el Señor sigue caminando contigo en este día que te dio. Y si lo miras más profundamente, detrás del afán hay una lucha espiritual muy seria, porque cuando el corazón se afana constantemente, en el fondo está intentando tomar el lugar del Padre. Quiere prever todo, asegurar todo, controlar todo, garantizar que nada se salga de las manos. Pero ese nunca fue tu papel. Jesús enseñó en todo Mateo capítulo 6 que Dios es Padre y que el Padre sabe lo que necesitas. Esa verdad cambia completamente la manera de vivir, porque ya no eres un huérfano tratando de sobrevivir solo. Eres un hijo sostenido por el cuidado de Dios. Número 4. Paz en medio de la tormenta. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras de Jesús son profundamente honestas. No intentan pintar una vida espiritual llena solo de momentos fáciles. Al contrario, Jesús dice algo que todos nosotros, tarde o temprano, terminamos descubriendo. En este mundo habrá aflicción. Habrá momentos difíciles, noticias que pesan, temporadas donde el corazón se siente presionado. Y es importante que entendamos esto, porque muchas personas pierden la paz creyendo que algo anda mal solo porque están atravesando dificultades. Pero Jesús nunca prometió una vida sin tormentas. Lo que prometió fue algo mucho más profundo: paz en medio de ellas. Fíjate bien en la forma en que Cristo habla. Él no maquilla la realidad, no crea una fantasía espiritual donde todo sale bien siempre. Reconoce que el camino puede tener lágrimas, incertidumbre y oposición. Eso significa que la aflicción no es señal de que Dios te abandonó, no es evidencia de que tu fe falló. Muchas veces, la tribulación simplemente forma parte del camino humano. De hecho,
A lo largo de la Biblia, vemos que los hombres y mujeres que caminaron con Dios también atravesaron pruebas profundas. Pero en medio de esas pruebas, descubrieron algo. La presencia de Dios no desaparece cuando llega la tormenta. Por eso la frase clave de Jesús está en el centro de su promesa: para que en mí tengáis paz. La paz no está prometida en el mundo, no está garantizada en las circunstancias, no está asegurada en el control de todo lo que ocurre a tu alrededor. La paz está prometida en Cristo. Eso cambia completamente la perspectiva, porque significa que la paz cristiana no depende de que el entorno sea perfecto, depende de dónde está anclado el corazón. Mientras una persona busque paz en un ambiente sin problemas, siempre terminará frustrada. Pero cuando descubre que la paz vive en Cristo, empieza a entender algo extraordinario. Puede haber calma en el alma, incluso cuando el entorno sigue siendo incierto. Tal vez has vivido momentos así, situaciones donde por fuera había presión, pero en el interior había una extraña tranquilidad que no sabías explicar. Esa es la clase de paz que Jesús prometió. No es la paz frágil que desaparece cuando las cosas se complican. Es una paz que puede coexistir con la aflicción. Y esa es una de las verdades más radicales del Evangelio. Luego Jesús añade una palabra muy importante: confiad. Y esa confianza no aparece vacía. Tiene una razón poderosa detrás. Él dice: yo he vencido al mundo. Eso significa que la historia ya tiene un resultado final. La victoria de Cristo cambia la manera en que interpretamos las dificultades. La aflicción sigue siendo real, pero ya no es soberana. El dolor puede tocar la vida, pero no tiene la última palabra. La tormenta puede levantarse, pero no decide el destino final del que está en Cristo. Confiar en Jesús no significa cerrar los ojos al dolor. No significa negar lo que estás sintiendo. Significa mirar la dificultad desde una verdad más grande. Cristo venció. Antes de que tú enfrentaras tu batalla, Él ya había enfrentado la suya. Antes de que tu historia se llenara de incertidumbre, la victoria de Jesús ya había sido declarada. Y esa victoria cambia la forma en que el creyente camina a través de la vida. Ahora bien, tener paz no significa volverse insensible. A veces imaginamos la paz como una especie de frialdad emocional, como si el creyente ya no sintiera tristeza, temor o presión. Pero no es así. La paz de Cristo no elimina la humanidad, la ordena. El creyente sigue sintiendo, sigue atravesando momentos difíciles, sigue llorando cuando es necesario. La diferencia es que ya no es completamente arrastrado por la tormenta. Hay un centro que permanece firme. Es como un árbol profundamente arraigado. Cuando llega el viento, el árbol se mueve. Sus ramas se agitan, sus hojas tiemblan, pero sus raíces siguen firmes en la tierra. Así funciona la paz que Cristo da. No significa que nunca sentirás el viento. Significa que el viento ya no puede arrancarte de raíz, y en realidad es en medio del conflicto donde esta paz demuestra su verdadera fuerza. La paz más profunda no se prueba en los momentos tranquilos, sino en los días difíciles, cuando llegan noticias inesperadas, cuando aparecen temporadas de incertidumbre, cuando las respuestas tardan en llegar. Es ahí donde el alma descubre si su paz estaba apoyada en algo superficial o si estaba realmente anclada en Cristo. Número 5. Una sola cosa es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta escena es más profunda de lo que parece, porque no habla solamente de dos hermanas con actitudes distintas. Habla de dos maneras de vivir por dentro, y siendo sinceros, muchos de nosotros nos parecemos más a Marta de lo que quisiéramos admitir. No porque no amemos a Jesús, sino precisamente porque lo amamos. Queremos servir, queremos responder, queremos hacer lo correcto, queremos atender todo.
Pero en medio de tantas cosas, el corazón empieza a fragmentarse, y la paz no siempre se pierde por una tragedia enorme. A veces se va en silencio, entre pendientes, preocupaciones pequeñas, tareas acumuladas, mensajes por responder, asuntos abiertos y una mente que nunca termina de apagarse. Eso es lo impactante de esta historia. No hay una catástrofe externa, no hay una mala noticia devastadora, no hay persecución ni ruina. Hay una casa, hay servicio, hay actividad, hay buenas intenciones, y aún así hay turbación. Eso ya nos dice algo muy importante. Estar ocupados no significa estar en paz. Incluso hacer cosas buenas no garantiza un interior sano. Puedes estar resolviendo mucho por fuera y al mismo tiempo sentirte dividido por dentro. Puedes estar avanzando en la agenda y retrocediendo en el alma. Porque la mente no siempre se rompe por un solo gran golpe. Muchas veces se desgasta por acumulación, por demasiadas pequeñas cargas empujando al mismo tiempo. Jesús lo ve con una claridad impresionante. Él no le dice a Marta que su servicio no vale nada, tampoco la avergüenza. Él va más profundo. Le dice: Marta, Marta, afanosa y turbada estás con muchas cosas. ¡Qué diagnóstico tan exacto! El problema no era solamente lo que tenía que hacer, sino lo que estaba pasando dentro de ella mientras lo hacía. Hay personas con muchas responsabilidades y con paz, y hay personas con menos tareas, pero con un caos interior enorme. La diferencia no siempre está en la cantidad de cosas, sino en el estado del corazón. Cuando el interior está turbado, hasta lo que podría ser llevadero se vuelve pesado. El afán multiplica el peso de las tareas. Lo que antes era servicio empieza a sentirse como carga. Lo que antes era entrega empieza a mezclarse con irritación. Y fíjate en algo más. Cuando Marta pierde su centro, también cambia su manera de mirar a los demás. Ya no ve a María con gracia, la ve con molestia, la compara. Le pesa que la otra no esté haciendo lo mismo, y eso pasa mucho. Cuando el alma está cansada y desconectada de la presencia de Dios, empieza a irritarse con facilidad, empieza a medir a otros desde su propio agotamiento, empieza a pensar que todos deberían correr igual, cargar igual, agotarse igual. Por eso el servicio sin presencia termina contaminándose, no porque servir sea malo, sino porque hacer mucho sin permanecer cerca de Cristo vacía el alma. Entonces Jesús suelta una de las frases más liberadoras del Evangelio: solo una cosa es necesaria. No está diciendo que todo lo demás sea inútil o inexistente. Está diciendo que hay algo central, algo esencial, algo que debe ocupar el primer lugar y ordenar todo lo demás. Sin ese centro, hasta lo legítimo se vuelve opresivo. Sin ese centro, lo urgente desplaza lo esencial. Y cuando lo urgente manda, la paz desaparece aunque la agenda parezca productiva. María entendió algo que Marta había perdido de vista en ese momento. Antes de levantarse a hacer, había que sentarse a recibir. Antes de correr, había que escuchar. Antes de servir, había que estar con Él. Esa es la buena parte. No es pasividad, no es pereza espiritual, es sabiduría. Es discernir que la presencia de Cristo no es un detalle opcional, sino el centro que sostiene todo lo demás. Porque la paz interior no nace de una agenda vacía, nace de un corazón centrado. Y cuando Jesús dice que esa parte no le será quitada, está revelando algo precioso. Todo lo externo puede cambiar, las temporadas cambian, las responsabilidades cambian, los ritmos cambian, incluso las fuerzas cambian. Pero lo que el alma recibe a los pies de Cristo permanece. Nadie te puede quitar lo que Dios formó dentro de ti en su presencia. Nadie puede arrebatar esa quietud, esa claridad, ese orden interior que nace cuando vuelves a lo esencial. Por eso la paz se protege cuando el corazón deja de vivir empujado por muchas cosas y vuelve a ser guiado por una sola. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Salmo.
Y también el salmista declara: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa, no porque la vida tenga un solo asunto, sino porque el alma necesita un solo centro. Número 6. Apártate un poco, el descanso que también se protege. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Estas palabras de Jesús encierran una sabiduría muy profunda. A veces pensamos que la paz interior solo se recibe en oración o en momentos espirituales intensos, pero hay algo más que Jesús está enseñando aquí. La paz no solo se recibe, también se protege, y para protegerla muchas veces es necesario apartarse. Los discípulos estaban rodeados de gente, de demandas, de movimiento constante. El texto dice que había tantos que iban y venían que ni siquiera tenían tiempo para comer. Imagínate el ritmo de ese momento. Todo el tiempo alguien necesitaba algo. Todo el tiempo había una voz más, una tarea más, una urgencia más. Y Jesús, en lugar de exigirles más, les dice algo que sorprende: venid vosotros aparte. Eso nos muestra algo muy humano del corazón de Dios. Jesús reconoce que el alma tiene límites, no porque seamos débiles, sino porque así fuimos diseñados. Hay una capacidad real para sostener demandas, presiones y ruido alrededor del corazón. Cuando esa capacidad se sobrepasa constantemente, algo dentro empieza a desgastarse, y muchas veces ni siquiera lo notamos a tiempo, porque el problema no siempre es un pecado escandaloso o una caída evidente. A veces la paz se pierde por saturación, por vivir permanentemente expuestos al ruido, al movimiento, a las interrupciones, a las expectativas de todos. ¿Sabes? El texto describe algo muy común en la vida moderna: gente yendo y viniendo. Y eso no solo ocurre físicamente, también ocurre en la mente. Pensamientos que llegan, pendientes que se acumulan, mensajes que responder, responsabilidades que resolver. Todo empuja, todo exige, todo quiere atención inmediata. Y cuando el alma vive así demasiado tiempo, pierde sus orillas. Ya no hay espacio para respirar. La paz empieza a retroceder lentamente. Es interesante que la Biblia mencione que ni siquiera tenían tiempo para comer. Eso parece un detalle pequeño, pero en realidad revela algo profundo. Cuando una persona deja de atender lo más básico, su interior comienza a resentirse. Y muchas veces eso pasa sin que la persona lo note. Sigue funcionando, sigue resolviendo, sigue cumpliendo, pero por dentro el cansancio se está acumulando. Entonces Jesús hace algo muy importante: introduce la pausa, no como una debilidad, sino como una dirección espiritual. Apartarse no es huir de la vida, no es rechazar las responsabilidades, es reconocer que el corazón necesita momentos donde deja de responder a todo para volver a escuchar a Dios. Es una decisión de sabiduría, porque cuando todo tiene acceso constante al corazón, la paz se ahoga. A veces creemos que detenernos es fallarle a todos. Pensamos que si paramos, todo se desordena. Pero fíjate que fue Jesús mismo quien dijo: venid aparte. Él sabía que si los discípulos continuaban sirviendo desde el agotamiento, tarde o temprano se vaciarían por dentro. Y eso sigue siendo verdad hoy. Cuando una persona nunca se aparta, puede terminar sirviendo, ayudando y resolviendo, pero desde el cansancio, no desde la presencia de Dios. Ahora bien, apartarse no es solo cambiar de lugar. No se trata únicamente de ir a un sitio tranquilo físicamente. El apartarse verdadero ocurre cuando el interior también sale del modo de supervivencia. Hay personas que están sentadas, pero por dentro siguen corriendo. El cuerpo se detiene, pero la mente sigue acelerada. Y el alma necesita algo más que un cambio de escenario. Necesita una transición, necesita salir del ruido, desacelerarse poco a poco y volver a recordar que no fue creada para vivir permanentemente en alerta. Por eso, los lugares desiertos en la Biblia tienen un significado tan especial.
no representan vacío, representan espacio limpio, espacio donde las voces secundarias se silencian y queda solo la voz de Dios, espacio donde el alma vuelve a ser pastoreada. El Salmo 23 dice: «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». Esa es la imagen del cuidado de Dios. No solo nos guía en la actividad, también nos conduce hacia el reposo. Y aquí hay algo que necesitamos escuchar con mucha honestidad. La paz interior no solo se pierde por grandes dolores o crisis fuertes. A veces se pierde simplemente porque no sabemos detenernos, porque vivimos a una velocidad que el alma no puede sostener, porque todo tiene acceso inmediato a nosotros. Todo entra, todo demanda, todo interrumpe. Cuando eso pasa, la persona empieza a medir su valor por su productividad. Si está haciendo mucho, siente que vale. Si se detiene, siente culpa. Pero el reino de Dios no funciona así. La pausa espiritual no es un lujo para cuando sobra tiempo. Es una necesidad para no perderse por dentro. Número 7. La paz que guarda tu corazón y tu mente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa del apóstol Pablo es una de las declaraciones más poderosas sobre la paz interior que encontramos en la Biblia, porque aquí la paz no aparece como una simple emoción agradable, como un momento de calma pasajera o como una sensación dulce que llega y se va. No, aquí la paz se presenta como algo mucho más fuerte. Se presenta como una guardia, como una protección activa, como una presencia que custodia lo más vulnerable que tenemos, el corazón y la mente. Piensa en eso por un momento. El corazón es donde sentimos, donde se acumulan los temores, las preocupaciones, las heridas, las expectativas. Y la mente es donde los pensamientos comienzan a girar, a repetirse, a imaginar escenarios, a anticipar problemas. Cuando el corazón se inquieta y la mente se llena de ruido, el alma pierde estabilidad. Pero Pablo dice que la paz de Dios hace algo extraordinario. Guarda. Es como si el interior del creyente quedara bajo vigilancia divina, como si Dios mismo colocara una muralla espiritual alrededor de aquello que más fácilmente se desordena en nosotros. Eso cambia completamente la manera de entender la paz. No es fragilidad, no es un estado emocional delicado que se rompe al primer problema. Es cobertura. Es el gobierno de Dios protegiendo lo que sientes y lo que piensas. Es la presencia de Dios sosteniendo tu interior cuando la vida intenta empujarlo hacia el miedo. Ahora bien, esta paz no aparece como algo aislado. Pablo no empieza en el versículo 7, antes dice algo muy importante. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí hay un movimiento espiritual muy claro. Primero aparece el afán, luego aparece la oración y después aparece la paz. La paz de Dios no llega porque simplemente intentas calmarte mentalmente. Llega cuando el alma lleva su carga delante de Dios. Porque seamos honestos, muchas veces tratamos de resolver la ansiedad pensando más, analizando más, intentando controlar más. Pero el corazón no se aligera por exceso de pensamiento, se aligera cuando deja de cargar solo lo que lo está presionando. Y la oración es precisamente ese momento donde el peso comienza a transferirse. No porque Dios no supiera lo que te preocupa, sino porque Él quiere que lo sueltes delante de Él. Cuando Pablo dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, no está diciendo que Dios necesita información. Él ya conoce todo. Lo que quiere es que el corazón se abra, que deje de sostener la presión en silencio, que hable con sinceridad, que derrame delante de Él lo que está pasando por dentro. Por eso el Salmo dice, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Esa es la oración que transforma el interior.
No una oración mecánica, no una repetición vacía, sino una entrega real. Y hay un detalle más que Pablo añade que es profundamente transformador: con acción de gracias. Eso es sorprendente, porque nuestra lógica dice que primero debemos ver la respuesta y después agradecer. Pero el reino de Dios funciona de otra manera. La gratitud aparece incluso antes de que todo se resuelva. No porque neguemos el problema, sino porque confiamos en la fidelidad de Dios. Cuando una persona agradece en medio de la necesidad, está declarando algo poderoso. Dios sigue siendo digno de confianza, incluso cuando todavía no entiendo el proceso. Y esa actitud cambia mucho el ambiente interior, porque la gratitud saca al corazón del pánico y lo conecta con la memoria de la fidelidad de Dios. Le recuerda al alma que no está sola. Entonces ocurre algo extraordinario. Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no depende de que tengas todas las respuestas. No depende de que cada situación esté perfectamente explicada. Muchas veces la paz llega antes que la explicación, y eso desconcierta a nuestra mente, porque estamos acostumbrados a pensar que primero debemos comprender para luego descansar. Pero la paz de Dios rompe ese orden. Hay momentos en que las circunstancias no han cambiado del todo. Tal vez las preguntas siguen ahí. Tal vez el proceso sigue abierto, pero dentro del corazón comienza a aparecer una calma que no tiene explicación natural. Esa es la paz que viene de Dios. No es irracional, pero sí es más grande que lo que la mente puede calcular. No niega la realidad, pero tampoco queda limitada por ella. Ahora bien, para que esa paz llegue, la oración tiene que ser real. Muchas personas oran, pero siguen sintiéndose igual porque nunca sueltan realmente lo que llevan dentro. Repiten palabras, pero no derraman el corazón, y hay una gran diferencia entre recitar una oración y vaciar el interior delante de Dios. Número 8. Entrégale a Dios lo que te está consumiendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta frase del apóstol Pedro es tan directa que casi se siente como una instrucción práctica para el alma. No es una reflexión complicada ni una idea abstracta, es un movimiento. Pedro usa una palabra muy fuerte: echar. No dice analizar la ansiedad, ni convivir con ella, ni acostumbrarse a sentirla todos los días. Dice echarla, lanzarla, sacarla del lugar donde se ha instalado dentro del corazón. Y si lo piensas bien, la ansiedad tiene una tendencia muy clara: quedarse a vivir dentro de nosotros. Se acomoda en la mente, empieza a repetirse en los pensamientos, se instala en el pecho, se filtra en la manera de dormir, en la forma de respirar, en la forma de imaginar el futuro. Y si el alma no hace nada con ella, termina formando parte del paisaje interior. Por eso Pedro habla de un acto consciente. La paz interior muchas veces no llega simplemente esperando que el tiempo pase. Llega cuando el corazón decide soltar lo que estaba sosteniendo, porque la ansiedad no se vence acariciándola ni administrándola eternamente dentro del alma. Hay un momento donde el creyente tiene que tomar ese peso y colocarlo en las manos de Dios. Y eso cambia mucho la dinámica espiritual. Ya no se trata solo de sentir la carga, sino de hacer algo con ella delante del Señor. La ansiedad pierde fuerza cuando deja de ser un huésped permanente en tu interior. Ahora bien, Pedro no dice echando algunas de vuestras ansiedades, dice toda vuestra ansiedad. Y aquí hay algo que muchos creyentes necesitan escuchar. A veces entregamos a Dios las grandes crisis. Cuando ocurre algo fuerte, cuando la situación se vuelve muy evidente, entonces sí oramos con intensidad. Pero las pequeñas preocupaciones, esas que parecen insignificantes, muchas veces nos las quedamos guardadas. Sin embargo, esas pequeñas cargas también pesan.
No siempre es una gran roca lo que cansa al alma. Muchas veces son 100 piedras pequeñas en los bolsillos del corazón. Preocupaciones repetitivas, temores silenciosos, pensamientos que vuelven cada noche, pequeñas inseguridades que nadie más ve. Y Dios no hace distinción entre ansiedades grandes o pequeñas. Todo lo que inquieta tu interior puede ser traído delante de Él. Entregar toda la ansiedad significa dejar de reservar espacios donde todavía quieres controlar por tu cuenta. Significa decir, Señor, incluso esto pequeño que me preocupa, también lo pongo en tus manos. Pero el versículo no termina ahí. Pedro añade algo que cambia completamente el tono de la enseñanza, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el fundamento de la entrega. No soltamos la ansiedad simplemente porque Dios es poderoso, aunque lo es. La soltamos porque Dios cuida, porque hay un cuidado personal, cercano, real. No estás lanzando tu carga hacia el vacío. No la estás soltando en un universo indiferente. La estás colocando en las manos de un Padre que se interesa por lo que te ocurre. Y eso cambia la manera en que el corazón entrega sus cargas. Porque muchas veces la ansiedad persiste no porque dudemos del poder de Dios, sino porque dudamos de su cuidado. Creemos que Él puede hacer muchas cosas, pero no siempre creemos que se interesa por lo que nos duele. Sin embargo, Pedro es muy claro. Él cuida de vosotros. No dice que cuida de la humanidad en general de forma distante. Dice que cuida de ustedes. Hay atención. Hay cercanía, hay ternura divina mirando lo que pasa dentro de tu vida. Y aquí aparece otra verdad muy importante. Echar la ansiedad sobre Dios requiere humildad. De hecho, el versículo anterior dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque soltar implica admitir que no podemos sostenerlo todo. Implica reconocer que no podemos garantizar cada resultado, controlar cada escenario, protegernos de cada posible dificultad. El orgullo interior quiere hacer exactamente lo contrario. Quiere sostenerlo todo para no sentirse vulnerable. Quiere controlar todo para no experimentar incertidumbre. Pero esa ilusión de control es una carga que el alma no fue diseñada para llevar. Cuando el corazón se humilla delante de Dios, reconoce algo liberador. No tengo que sostenerlo todo yo. Número 9. Cuando Dios sostiene lo que tú no puedes, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esta palabra tiene una ternura impresionante porque no solo nos muestra qué hacer con lo que nos pesa, sino también qué clase de respuesta da Dios cuando por fin dejamos de sostenerlo solos. Muchas veces pensamos que entregar una carga significa simplemente quitárnosla de encima, como si Dios solo la recibiera y ya. Pero este versículo revela algo mucho más profundo. Dios no solo recibe el peso que le llevas, Dios sostiene a la persona que estaba siendo doblada por ese peso. Y eso cambia por completo la manera de entender la paz interior. Porque hay cargas que no solo cansan la mente, también desgastan la identidad, la fuerza, la capacidad de seguir avanzando. Hay pesos que te hacen sentir que ya no puedes más, que te roban estabilidad, que te dejan caminando por dentro con una especie de temblor silencioso. Y en medio de eso, el Señor no dice solamente, dámelo. También dice, en esencia, yo te voy a sostener a ti. No se trata solo de que desaparezca un problema abstracto. Se trata de que Dios se inclina hacia el corazón concreto que estaba siendo aplastado. Y aquí hay algo muy importante. El Salmo no promete necesariamente que toda carga desaparecerá de inmediato. Dice algo distinto. Él te sustentará. Eso significa que muchas veces la respuesta de Dios no llega primero como eliminación instantánea del proceso, sino como sostén firme dentro del proceso. Y siendo honestos, esa es una de las formas más reales y más profundas en que Dios trae paz. Porque a veces nosotros buscamos tranquilidad solamente si todo se resuelve rápido.
Pero Dios muchas veces nos da una paz más madura, la paz de saber que, aunque la historia todavía siga abierta, ya no estamos hundiéndonos solos dentro de ella. Ser sustentado significa que no te rompes del todo. Significa que no te hundes aunque por momentos sientas que el peso es demasiado. Significa que debajo de tu cansancio hay una mano más fuerte que tu debilidad. Es como si Dios se convirtiera en suelo firme debajo de un alma que ya no puede mantenerse estable por sí misma. Y esa imagen es poderosa, porque la paz interior bíblica no siempre consiste en una vida sin cargas, sino en una vida donde las cargas ya no te destruyen, porque Dios está debajo de ti. Por eso la segunda parte del versículo es tan esperanzadora. No dejará para siempre caído al justo. Eso no significa que el creyente nunca caerá, nunca se cansará o nunca atravesará momentos de desgaste. La Biblia no niega esa realidad humana. El justo también llora. El justo también se agota. El justo también puede sentir que por momentos sus fuerzas se terminan. Lo que Dios promete es que no lo dejará allí para siempre. No habrá abandono definitivo. No habrá una caída final donde su historia quede tirada en el suelo sin intervención del cielo. Y eso le da al alma una esperanza preciosa, porque una temporada difícil no define tu final. Un capítulo de dolor no cancela el cuidado de Dios sobre tu vida. Un tiempo de debilidad no significa que todo terminó. La paz interior también nace de esa certeza. Esto puede doler, puede pesar, puede ser difícil, pero no será para siempre mi lugar. Dios no me dejará definitivamente caído. Cuando una persona carga sola, vive bajo aplastamiento, pero cuando entrega y empieza a ser sustentada por Dios, algo cambia en su experiencia interior. Tal vez la carga todavía existe por un tiempo, pero ya no tiene el mismo efecto, ya no cae toda sobre los mismos hombros, ya no golpea del mismo modo. Ya no se vive desde la soledad, sino desde el acompañamiento, y eso transforma mucho la manera de caminar. El peso en soledad quiebra. El peso bajo la presencia de Dios se vuelve llevadero. Tal vez esa es la razón por la que algunas personas, en medio de procesos muy duros, siguen de pie sin poder explicarlo del todo. No porque sean invencibles, no porque nunca lloren, sino porque hay una presencia sosteniéndolas desde abajo. Como dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y también Éxodo 33:14 declara, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí está el secreto. La paz no siempre viene porque el camino se despejó por completo. A veces viene porque la presencia de Dios comenzó a acompañarte de una manera tan real que el alma dejó de sentirse sola en la carga. Número 10. Deja de apoyarte solo en ti. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta frase parece sencilla, pero en realidad toca una de las raíces más profundas de la inquietud humana. Muchas veces la paz interior no se rompe solamente por las circunstancias difíciles, sino por la forma en que intentamos sostenernos dentro de ellas. El corazón humano tiene una tendencia muy fuerte. Quiere entenderlo todo antes de descansar. Quiere analizar cada escenario, anticipar cada resultado, calcular cada posibilidad, y en ese intento de asegurarse termina agotándose. No es que la prudencia humana sea mala. Pensar, evaluar, discernir, tomar decisiones responsables, todo eso forma parte de la sabiduría. El problema aparece cuando la mente deja de usar la prudencia como herramienta y comienza a usarla como soporte. Cuando el corazón empieza a descansar principalmente en su propio análisis. Porque la lógica humana tiene límites muy claros, no puede ver el futuro completo, no puede conocer todas las variables, no puede entender cada propósito de Dios. Y cuando el alma intenta apoyarse sobre algo tan limitado, inevitablemente se vuelve inquieta.
¿Te has dado cuenta de cómo funciona esto en la vida diaria? La mente empieza a pensar en un problema. Luego busca entenderlo completamente. Después analiza todas las posibles consecuencias. Luego vuelve a revisar cada escenario otra vez. Y así el corazón entra en una rueda constante de análisis que parece prudente, pero que en realidad se convierte en una prisión silenciosa. La persona cree que si entiende lo suficiente, entonces podrá descansar. Pero la verdad es que ese intento de comprensión total muchas veces solo produce más inquietud. Por eso el proverbio no dice simplemente confía un poco en Dios. Dice fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa palabra todo es clave, porque muchos creyentes sí confían en Dios, pero parcialmente. Entregan algunas áreas, pero mantienen otras bajo su propio control. Confían cuando la situación es manejable, pero cuando aparece el miedo más profundo, vuelven a apretar con fuerza aquello que temen perder. Y ahí es donde el corazón queda dividido. Una parte descansa en Dios, pero otra parte sigue vigilando, analizando, intentando controlar. Y un corazón dividido nunca descansa completamente. La paz madura cuando la confianza deja de ser fragmentada. Cuando el alma empieza a soltar incluso aquellas áreas donde el miedo le decía que debía mantenerse alerta todo el tiempo. Ahora bien, apoyarse demasiado en la propia prudencia también revela algo más profundo. A veces parece madurez espiritual, pero en el fondo puede ser una forma refinada de autosalvación emocional. El corazón piensa, si entiendo todo lo suficiente, entonces podré protegerme. Si anticipo cada problema, entonces estaré seguro. Si logro analizar cada detalle, entonces nada me sorprenderá. Pero esa carga es demasiado grande para el ser humano. Ninguna mente fue diseñada para ser su propia garantía absoluta. Cuando una persona intenta sostener su vida de esa manera, termina agotándose, porque el corazón empieza a sentir que todo depende de su capacidad de interpretar correctamente cada situación. Sin embargo, la confianza en Dios reorganiza completamente la forma de caminar. Confiar no significa dejar de pensar. Dios no nos pide que apaguemos la mente, nos pide que cambiemos en qué descansa el corazón. El entendimiento sigue funcionando, pero ya no ocupa el trono. Ya no es el soporte principal. La prudencia sigue ayudando a decidir, pero la paz no depende de que todo esté perfectamente comprendido. Eso es lo que dice el siguiente versículo. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios significa incluirlo en cada paso, consultarlo, considerarlo, permitir que su dirección tenga la última palabra. Y cuando el corazón comienza a caminar así, algo cambia profundamente. La vida se vuelve menos rígida, menos tensa, porque ya no tienes que sostener todo desde tu propio entendimiento. La verdad es que Dios ve más lejos de lo que nosotros vemos. Él entiende lo que nosotros no entendemos. Él conoce caminos que todavía no aparecen delante de nuestros ojos. Y cuando el corazón acepta eso, algo dentro se afloja. No porque todas las preguntas desaparezcan, sino porque el alma descubre que no necesita entender cada detalle para poder descansar. Tal vez la frase más poderosa que un creyente puede decir en ciertos momentos es esta: no entiendo completamente lo que está pasando, pero sí sé en quién estoy confiando. Esa es la diferencia entre la ansiedad y la fe. La ansiedad exige comprensión total antes de descansar. La fe descansa en Dios incluso cuando la comprensión todavía está incompleta. Número 11. La paz completa del corazón que permanece en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estas palabras del profeta Isaías revelan algo profundamente importante sobre la paz interior. Muchas personas piensan que la paz llega cuando la mente deja de pensar o cuando todo alrededor finalmente se calma. Pero la Biblia enseña algo distinto.
La paz no nace de una mente vacía, sino de una mente bien orientada. El problema no es que la mente piense demasiado. El problema es donde decide quedarse a vivir. Fíjate en algo que ocurre en la vida diaria. La mente humana siempre está perseverando en algo. Siempre está regresando a algún lugar. A veces vuelve una y otra vez al problema, a la preocupación, a la herida del pasado o al miedo del futuro. Y cuando el pensamiento gira constantemente alrededor de la amenaza, la paz interior comienza a desgastarse. El corazón se inquieta, el cuerpo se tensiona y el alma siente que nunca logra descansar del todo. Pero Isaías muestra otro camino. Dios promete guardar en completa paz a quien persevera con su pensamiento en él. Eso significa que la paz no es simplemente el resultado de eliminar pensamientos, sino de redirigirlos. La mente sigue funcionando, sigue reflexionando, sigue interpretando la vida, pero ahora lo hace desde un centro distinto. Ya no gira alrededor del temor, sino alrededor de la fidelidad de Dios. Cuando la Biblia habla de completa paz, está describiendo algo mucho más profundo que una calma superficial. Es una paz madura, amplia, que alcanza las diferentes áreas del interior. No es una tranquilidad frágil que desaparece con la primera dificultad. Es una paz que tiene raíces, y esas raíces crecen cuando la mente aprende a volver constantemente a Dios. La palabra persevera es muy importante aquí, porque la paz que Dios promete no está conectada con un momento aislado, sino con una dirección sostenida del pensamiento. Hay personas que experimentan un momento de tranquilidad cuando oran, pero luego la mente vuelve inmediatamente a correr detrás de la preocupación. La perseverancia cambia eso. Significa que el corazón aprende a regresar a Dios una y otra vez, incluso en medio del ruido del día. Tal vez te ha pasado algo parecido. Empiezas el día con fe, pero después llegan noticias, presiones, responsabilidades, conversaciones difíciles, y de pronto la mente comienza a dispersarse. Empieza a imaginar escenarios negativos, a repasar problemas, a construir preocupaciones. Y cuando te das cuenta, tu paz ya se fue desgastando poco a poco. La perseverancia del pensamiento funciona como un entrenamiento espiritual. No se trata de que la mente nunca se distraiga, sino de aprender a traerla de vuelta. Cada vez que el pensamiento se va hacia el miedo, el corazón lo vuelve a dirigir hacia Dios. Cada vez que la ansiedad intenta dominar, la mente recuerda la fidelidad del Señor. Esa repetición sencilla, casi cotidiana, va fortaleciendo la estabilidad interior. Pero Isaías añade algo muy importante al final del versículo: porque en ti ha confiado. Esto significa que la perseverancia del pensamiento no es simplemente una técnica mental, es el fruto de una confianza real en Dios. El pensamiento persevera en él porque el corazón ya decidió descansar en él. La mente sigue la dirección de la fe. Cuando el corazón confía verdaderamente, la mente encuentra un lugar donde reposar. Porque una de las razones por las que el pensamiento se dispersa tanto es que no encuentra un punto firme donde quedarse. Intenta apoyarse en la lógica, en el análisis, en el control, pero todos esos soportes tienen límites. En cambio, cuando la mente se apoya en Dios, encuentra una base mucho más estable. Esto también explica por qué el pensamiento desordenado puede drenar tanto la paz interior. No siempre se trata de grandes tragedias. Muchas veces es simplemente una mente que no sabe quedarse en Dios. Va de un escenario a otro, de un temor a otro, de una preocupación a otra, como si el interior estuviera siempre a la intemperie. Número 12. Derrama tu corazón. La paz también nace de la honestidad con Dios. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Este versículo del Salmo 62 revela una verdad muy profunda sobre la paz interior. Muchas veces pensamos que la paz espiritual se construye siendo fuertes, manteniéndonos firmes y mostrando que todo está bajo control.
Pero la Biblia presenta un camino distinto. La paz verdadera no nace de aparentar fortaleza, sino de abrir el corazón delante de Dios con total honestidad. Hay personas que aman sinceramente a Dios, que creen en Él, que oran, que siguen caminando en la fe, pero que llevan mucho tiempo sosteniendo su interior con una especie de máscara espiritual. Aprendieron a seguir adelante, a cumplir con sus responsabilidades, a responder correctamente, pero no aprendieron a derramarse delante del Señor. Y cuando el corazón vive demasiado tiempo guardándolo todo, algo dentro comienza a endurecerse o a fatigarse. Por eso el salmista usa una imagen tan poderosa, derramar el corazón. No habla de una oración perfectamente estructurada, ni de palabras cuidadosamente organizadas. Habla de un corazón que se vuelca completamente delante de Dios, como un vaso que se inclina y deja salir todo lo que estaba dentro, sin esconder, sin filtrar, sin maquillar lo que realmente está ocurriendo en el interior. Sabes, muchas veces pensamos que debemos llegar a Dios cuando ya estamos calmados, cuando ya ordenamos nuestras emociones o cuando ya tenemos claridad espiritual. Pero la Biblia muestra lo contrario. Dios no espera que primero arregles tu interior para después acercarte a Él. Te invita a traer tu interior tal como está, con tus preguntas, con tus cansancios, con tus lágrimas, con tus dudas y con tus cargas. Y fíjate en algo hermoso que aparece en el versículo. El Salmo dice que debemos esperar en Dios y al mismo tiempo derramar el corazón delante de Él. A primera vista, esas dos cosas podrían parecer opuestas. Esperar suena a paciencia, a silencio, a estabilidad. Derramar el corazón suena a emoción, a expresión intensa. Pero en realidad, las dos acciones se complementan profundamente. Esperar en Dios no significa reprimir lo que sentimos, no significa apretar los dientes y aguantar las emociones en silencio, y derramar el corazón tampoco significa desesperación sin dirección. La espiritualidad madura une las dos cosas. El corazón se abre completamente delante de Dios, mientras al mismo tiempo descansa en que Él es fiel. La esperanza y la honestidad caminan juntas. Cuando el alma aprende a vivir así, algo comienza a sanar por dentro, porque el versículo termina diciendo algo muy importante. Dios es nuestro refugio, y esa palabra cambia completamente la experiencia del creyente. Derramar el corazón no significa deshacerse emocionalmente en el vacío, no significa hablar solo, significa hacerlo delante de un refugio. Un refugio es un lugar donde puedes entrar cuando estás cansado, herido o confundido. Un refugio no exige compostura perfecta, no exige que llegues fuerte ni que tengas todas las respuestas. Simplemente recibe al que llega buscando protección. Así es la presencia de Dios. Él no solo escucha el corazón que se abre, también lo sostiene mientras se abre. Muchas veces la presión interior viene precisamente de sentir que debemos estar bien todo el tiempo, incluso en la vida espiritual. Algunas personas oran sin decir realmente lo que sienten. Hablan con Dios desde el deber, desde la costumbre o desde lo que creen que deberían decir, pero no desde la verdad profunda de su interior. Y esa distancia va acumulando tensión dentro del alma. Cuando el corazón comienza a derramarse delante de Dios, esa presión empieza a aflojarse, porque la honestidad delante de Dios no es falta de fe. Al contrario, es una señal de confianza. Solo se abre de verdad quien cree que será recibido. Solo se atreve a mostrar su quebranto quien sabe que hay un refugio capaz de sostenerlo. Número 13. La raíz oculta que te roba la paz. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Esta palabra de Hebreos nos lleva a mirar una zona del alma que muchas veces permanece escondida, porque la amargura casi nunca aparece primero como algo evidente. No siempre se presenta con una confesión clara, no siempre la persona dice, estoy amargado. Muchas veces lo que aparece es otra cosa: irritación constante, dureza en el trato, cansancio emocional que no se va, menos ternura, menos paciencia, menos capacidad de disfrutar, menos confianza. Y debajo de todo eso, creciendo en silencio, puede haber una raíz. Y esa imagen de la raíz es muy importante. La raíz trabaja abajo, no se ve enseguida, está debajo de la superficie. Pero aunque no sea visible, sí afecta todo lo que toca. Así pasa con la amargura. Muchas veces comienza con un dolor real, legítimo, profundo, una herida, una traición, una decepción, una injusticia, algo que verdaderamente dolió. El problema no es haber sido herido. El problema es cuando ese dolor deja de ser llevado a Dios y empieza a instalarse dentro del corazón como filtro permanente. Ahí deja de ser solo herida y empieza a convertirse en raíz. Y una raíz no se queda quieta, va tomando terreno, va profundizando, va alimentando una forma de mirar la vida. La persona ya no solo recuerda lo que pasó, empieza a interpretar todo desde eso que pasó. Ya no descansa con facilidad, ya no recibe con apertura, ya no mira con limpieza. La herida vieja empieza a reorganizar el interior. Y entonces la paz se vuelve cada vez más difícil, porque la paz interior no puede convivir sanamente con un subsuelo lleno de resentimiento, dureza y sospecha. Por eso el texto dice que la raíz de amargura estorba. ¡Qué palabra tan exacta! La amargura interfiere, se mete en medio, obstaculiza, no solo duele, también bloquea. Bloquea la paz, bloquea la comunión, bloquea la capacidad de recibir amor, incluso bloquea la percepción de la gracia de Dios. La gracia sigue estando disponible, claro que sí, pero el corazón amargado tiene dificultad para percibirla y disfrutarla, como si mirara todo a través de un vidrio contaminado. ¿Y sabes qué es lo más delicado de todo esto? Que la amargura nunca se queda encerrada solamente dentro de quien la padece. Hebreos dice que por ella muchos sean contaminados. Eso significa que tarde o temprano sale en el tono, sale en la forma de responder, sale en la manera de sospechar, de cerrar el corazón, de reaccionar con frialdad, de criticar, de aislarse o de endurecerse. Lo que comenzó como una herida interior termina tocando los vínculos, el ambiente y las relaciones. La paz rota por dentro termina afectando también la paz alrededor. Y eso hace que este tema sea muy serio, porque sanar no es solamente un beneficio personal, también es una responsabilidad espiritual y relacional. Cuando una persona no trata la amargura, quienes están cerca terminan respirando parte de ese clima, a veces no de manera explosiva, a veces de manera sutil. El amor se enfría, la casa se tensa, la conversación pierde dulzura, la presencia se vuelve pesada. La contaminación no siempre grita, pero sí se siente. Ahora bien, esta raíz no aparece de la nada. Muchas veces nace justamente donde el corazón dejó de derramarse delante de Dios. Cuando el dolor no se llora con Dios, cuando la herida no se entrega, cuando la decepción no se procesa en su presencia, algo empieza a quedarse dentro. Primero como residuo, después como dureza y luego como raíz. Lo que no se rinde delante del Señor corre el riesgo de quedarse fermentando en el alma. Por eso la paz interior requiere vigilancia del corazón. Como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque las raíces crecen en silencio cuando el terreno queda descuidado.